El Ayuntamiento de Oviedo patrocina este programa. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Es Asturias Televisión. Arrancamos una nueva temporada de deportes y esta vez lo hacemos con una novedad, tiempo para el multideporte. Muchas veces estábamos hablando del Oviedo y no había espacio para lo demás. El deporte en Oviedo, aparte del Real Oviedo, es fútbol, además baloncesto, bádminton, rugby, etcétera. No voy a ponerme a nombrarlos todos porque estaríamos media hora y por tanto espacio para el multideporte en esta casa, de todo menos del Real Oviedo, que a continuación en el juego de dos, equipo y afición, tendremos tiempo para desarrollarlo. Empezamos esta ronda de entrevistas porque semana a semana se van a ir pasando por aquí caras visibles del deporte de la ciudad y vamos a empezar esta ronda de entrevistas con la concejala de Políticas Sociales y de Deporte del Ayuntamiento de Oviedo, Concepción Méndez Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y empezamos, no sé si festejando, pero sí alegrándonos de que parece que el fin a esta pandemia está cada vez más cerca. Pero te quiero preguntar, ¿cómo lo vivisteis allí en primera persona? Porque nos remontamos a marzo del año 2020, cuando prácticamente una tormenta llegó a nuestras vidas, de poder hacer y desarrollar una vida normal a realmente pues, estar encerrados en casa. Bueno, pues la verdad es que ha sido un momento muy complicado en la vida de todo el mundo y como no, para el Ayuntamiento de Oviedo. ¿En qué escenario nos encontramos el 14 de marzo del 2020? En aquel momento teníamos en concreto programadas dos competiciones, dos eventos en Oviedo. El viernes 13 había una velada de boxeo en el Palacio de los Deportes y a su vez los campeonatos de España de natación en las piscinas del Parque del Oeste, que se acogían esa jornada. De hecho, en concreto, el martes 11 de marzo estaba en Oviedo el presidente de Carpena, el presidente de la Federación Española, porque aquella mañana a las 12 presentábamos el campeonato de natación. En aquel momento había muchas noticias inciertas, no sabíamos muy bien a qué atenernos, ya había una resolución del Consejo Superior de Deportes que avanzaba que probablemente si siguiera habiendo competición sería sin público, y en aquel momento, en contacto con la Dirección General de Deportes, con Salud Pública y demás, se decidió suspender o aplazar, mejor dicho, la competición. Y entonces todo ya vino detrás. En aquella competición estaba trasladándose ya equipos a Oviedo, de hecho volaban unos chicos de Canarias y según aterrizaron pues tuvieron que dar la vuelta porque se había aplazado. La velada de boxeo exactamente lo mismo, en contacto con quienes viajaban, con el promotor les anunciamos que sería sin público y se aplazó también la velada, y a partir de allí se interrumpió la actividad deportiva igual que el resto de las actividades de este país. ¿Y qué supuso? Pues un freno, un parón en seco y empezar a trabajar al día siguiente de a qué escenario nos encontrábamos, hacia dónde íbamos y cómo abordar pues lo que iba ocurriendo en cada momento. Claro, porque llegó el estado de alarma, se paró totalmente la actividad y los clubes en ese tiempo, en esos meses, digamos casi hasta junio, ¿qué era lo que os preguntaban? Porque me imagino que nadie sabía nada, ni ellos ni vosotros, era un poco angustiosa la situación para todos porque se paró y no se sabía si se iba a reanudar todo esto. Pues mira, lo que hicimos desde el Ayuntamiento de Oviedo con todas las áreas o con todos los ámbitos de este Ayuntamiento y con el deporte también, tuvimos un contacto, lo he dicho, desde el primer día. Entonces había incertidumbre cuándo se retomaba la competición, qué medidas se iban a implementar o qué medidas se iban a poner en marcha, y entonces lo que se fue haciendo semana tras semana fue de estado de alarma en estado de alarma. Cada 15 días veíamos los decretos, las resoluciones, lo que se aprobaba, y a partir de ahí se empezó a trabajar con los diferentes escenarios. Lo primero que se retoma, porque eso es lo que se permite en aquel momento, es el deporte federado de exterior individual y sin contacto. Sí. Y lo que se retoman en aquel momento, el 7 de marzo, en concreto en el Ayuntamiento de Oviedo, la actividad exterior del tenis, después se retomó el golf, después la actividad federada, después la actividad federada que tenía una fecha en el calendario, y entonces se fue abriendo gradualmente pues cada una de las disciplinas en cada uno de los espacios y como se pudo, y así se pasó pues todo el verano del 2020. Y nos encontramos en el mes de septiembre. En el mes de septiembre
se trabaja con el escenario, que el 1 de septiembre todos los clubs, todas las federaciones preparan su protocolo con lo que se acordaba en ese momento. El protocolo era validado por la Dirección General de Deportes y por Salud Pública. A su vez suscribieron el protocolo que implementaba el Ayuntamiento de Oviedo para utilizar todos los espacios, y nos encontramos que se decide que no se retoma la actividad lectiva ese 8 de septiembre, más o menos es cuando empieza el curso, y se aplaza hasta el día 22. Hacemos lo mismo, esperamos al día 22 ola, ¿no? Y entonces justamente... no, se empieza ese día Sí. 22 de septiembre, que yo creo que es un lunes justo después de San Mateo, se empiezan a retomar los entrenamientos, se empieza a retomar la competición con muchas medidas y con muchos protocolos y con muchos grupos burbuja, se retoma la actividad amateur deportiva, se retoma la actividad de clubs y la actividad de tiempo libre del Ayuntamiento de Oviedo, y nos encontramos que a finales del mes de octubre vuelve la segunda y volvemos a cerrar todo. Y se vuelve a cerrar todo, y prácticamente pues no vamos a seguir relatando esto porque ya nos coge muy cercano, y lo que tenemos que hablar es la actualidad. Al final lo que manda son las cifras hospitalarias, tanto de contagios, y esas cifras precisamente nos permiten ser ahora mismo optimistas de cara al futuro, porque parece que no está erradicada, pero sí está controlada, y sabemos que, como ha pasado, esto puede cambiar de un momento a otro. Pero te voy a preguntar un poco por los retos que tiene en materia deportiva el Ayuntamiento a corto plazo, porque se está abriendo ya la vida de nuevo, un poco recuperar la normalidad existente antes de marzo de 2020. ¿Qué es lo que tenéis planificado ahora para las próximas fechas? Pues mira, ahora a partir del verano, viendo que la vacunación, ya hay un tanto por ciento de la población vacunada, que se sigue utilizando la mascarilla, bueno, con los protocolos que todos el mundo somos muy rigurosos y estamos poniendo en marcha, estamos viendo que bueno, la vida hay que retomarla, y la actividad deportiva y la competición también. Sí, hemos comprobado que en todos estos meses que hubo competición, siendo muy rigurosos, pudimos hacer eso, acoger un campeonato de España en el mes de diciembre, cuando en el resto de España no se acogía un campeonato de España, que sirvió para que pudiera haber, se pudiera clasificar a algunos de los nadadores que vinieron en aquel momento y se encontraran después en las Olimpiadas. Entonces es muy importante que la actividad no pare, y eso es un reto que nosotros nos marcamos, con todas las medidas que haya que poner en marcha, pero la actividad debe continuar. Y el reto es pues volver casi a la normalidad absoluta, siempre con las medidas. Y de hecho, a partir del viernes, lo último que tenemos es que el aforo en los campos de fútbol será del 100%, en los pabellones de baloncesto será del 80%, y a partir de ahí veremos qué más se regula para hacer lo mismo en el resto de los ámbitos, en polideportivos, en piscinas, en todos los espacios que son competencia municipal. Eso sí, yo creo que el mejor de los síntomas, ¿no? Que al aire libre el 100% es 30.500 en el caso del Tartiere, en el baloncesto 80%, entendemos que al ser un espacio cerrado pues es normal, pero un 80% ya es un porcentaje bastante amplio de la capacidad. Y en cuanto a eventos propiamente dichos, de forma concreta, ¿hay ya algo avanzado que se pueda decir lógicamente, que se haya recuperado, que haya estado en el pasado muy cerca, se haya tenido que suspender por la pandemia? ¿Hay algo que ya esté, pues, ya previsto para las próximas fechas, próximos meses? Pues mira, en este otoño, bueno, todo quedó aplazado. Hay pruebas que se quedaron paradas en el calendario, siempre con una fecha posible de realización, y acabamos de tener la semana pasada el Oviedo Cup, que hubo que desarrollarlo en otro formato, en vez de ser como era siempre, pues en Semana Santa, hacerlo en 3 fines de semana consecutivos, con diferentes categorías, con diferentes, bueno, y se pudo sacar adelante. Y ya estamos trabajando en el caso concreto de Oviedo Cup con un escenario de Semana Santa del 2022 para intentar sacarlo adelante, pues como veníamos haciendo en las últimas 15 ediciones. En la programación del otoño, cuando fuimos en el mes de mayo a Fitur, que se presentaron los eventos programados, pues los que estaban en el calendario que anunciamos en ese momento, seguimos adelante con ellos, y tendremos una prueba, si todo sigue adelante, de enduro en el mes de diciembre. El Campeonato de España de Halterofilia sigue en pie y será también en el mes de diciembre, y en el mes de noviembre tenemos el Campeonato de Gimnasia Rítmica. Es decir, los eventos programados para el otoño siguen adelante, y bueno, no hay ningún problema. Y después ya estamos trabajando pues en las nuevas propuestas de cara
al 22. Sí, si te parece, vamos a hablar de deportes de manera concreta y yo además siento que no se puede hablar de todos porque al final estamos hablando de que tenemos un tiempo reducido, seguramente nos quedará deportes y ya seguramente tendremos otra ocasión para tratar precisamente de eso de lo que no hayamos podido hablar hoy. Y es una sensación, vamos a empezar por bádminton si te parece, porque además han sido campeones de España en la Liga Top 8 hace prácticamente, bueno, antes del parón veraniego. Y a mí me genera una sensación, no sé si lo compartes, y a ver cómo se puede solucionar. Es decir, tenemos un equipo de bádminton, Oviedo, que prácticamente está consiguiendo trofeos en todos los torneos en los que participa. Va a participar ahora en la Copa Iberdrola, que es el vigente campeón. Cuando no gana queda segundo, queda tercero, y da la sensación como que nadie lo sabe. Es decir, salimos a la calle y sí, bádminton, pero no somos conscientes de lo que tenemos. ¿Cómo podría concienciar a la gente de aprender a valorar esto? Pues mira, yo creo que lo que tú dices, aparte de los deportes, como si dijéramos, estrellas que tenemos en Oviedo, tenemos muchos deportes donde tenemos equipos y deportistas que destacan y son una referencia a nivel nacional y a nivel europeo. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos que nos proponemos desde el Ayuntamiento de Oviedo? Darles visibilidad y darles eco a todos estos otros deportes que no son tan mediáticos o que no son tan conocidos. Entonces, este fin de semana, por ejemplo, se desarrolló, era la Semana Europea del Deporte, y una de las razones, bueno, aparte de que bueno, pues hay una convocatoria europea y se lleva celebrando durante 7 años consecutivos, una vez que nos llegan este verano desde el Consejo Superior de Deportes la propuesta de que nos volvamos a adherir, se trabajó en sacar el deporte a la calle, y el sacar el deporte a la calle es eso, que aparte de que sepamos todos que existe el fútbol y que tenemos un equipo estrella del baloncesto, tenemos muchas más disciplinas deportivas y poder eso, tener la copa en la calle, como la tuvimos en el Paseo de los Álamos, sí, en el Paseo del Bombé todo el fin de semana. Los chicos ven y entonces es un escaparate donde ves todo, pero desde bádminton hasta tiro olímpico, que también lo tenemos y tenemos, sí, campeones de España y de Europa, y natación sincronizada y muchos deportes que muchas veces no tienen el eco o aparecen en prensa en la última esquinita del periódico, sí, no, ¿sabes? En el recuadrito pequeño, en el recuadrito final, que digo, sí, yo al lado del cachopo, que sí, pongo yo muchas veces de ejemplo. Sí, bueno, bádminton es un ejemplo de ello, pero por ejemplo, si mal no lo recuerdo, porque con todo esto de la pandemia sufrió además varios aplazamientos, estaba previsto una cita del World Padel Tour aquí en Oviedo en 2020, después se aplazó a primavera de 2021, y ahora, claro, no sé si ya se ha desbaratado la opción, si se está buscando acomodarlo en el calendario. ¿Cómo tratáis esto desde el baloncesto? Porque el pádel es uno de los deportes que últimamente se ha puesto de moda, tanto para ver como para practicar sobre todo. No sé cómo estáis gestionando esto desde el Ayuntamiento. Pues mira, el World Padel Tour ya al poco de llegar al Ayuntamiento de Oviedo y formar parte de este nuevo mandato, nos reunimos con los promotores de la World Padel Tour y con la Federación Española y la Asturiana de Pádel, y se fijó en el calendario en la primavera del 20. Pasó todo lo que pasó, claro, que acabamos de relatar, y en contacto con la organización lo aplazamos para agosto del 20. En agosto del 20 estábamos hablando de un aforo mínimo y una ciudad que quiere promover eventos deportivos y a la vez quiere que esos eventos deportivos acojan a un número importante de personas y muevan la economía de esta ciudad y visibilicen un deporte como este. No se puede hacer pues a escondidas, claro, y a puertas cerradas. Entonces, hablando con la organización, bueno, no solamente les pasó en Oviedo, sino les pasó en otras localizaciones donde se iba a desarrollar, y lo aplazamos, no sine die, pero bueno, lo tenemos ahí en el calendario, y nuestro objetivo es que durante este mandato se pueda desarrollar el World Padel Tour. Pues esperemos que en los próximos 2 años, año y pico largo que queda, podamos tener esa cita en Oviedo. Te voy a hacer una pregunta, pasamos de deporte, hablamos de rugby, y sé que posiblemente se exceden de tus competencias, pero al margen ya hasta del Ayuntamiento de Oviedo, pero sin entrar en detalles técnicos, porque tampoco creo que nuestros telespectadores quieran eso, siempre se ha hablado del césped del campo del Naranco de rugby, que sobre todo cuando llega el invierno, cuando llegan las lluvias y el frío, pues es un auténtico lodazal.
¿hay alguna solución? ¿Las administraciones se han puesto de acuerdo o han intentado tirar para adelante eso mismo o sigue un poco estancado todo el tema de ese maltrecho terreno de juego? Bueno, pues mira, las administraciones tenemos muy claro el problema que tiene el campo del Naranco, las instalaciones del Naranco, donde está el campo de fútbol de Vallovín y el campo de rugby del Naranco. Una vez que nosotros llegamos al gobierno, pues me pongo a trabajar sobre el tema y ver qué ocurre realmente ahí y ver cómo podemos buscarle una solución a un club emblemático de esta ciudad, que tiene una escuela muy importante y que tiene equipos de categoría de referencia. Nos encontramos con que en las instalaciones del Naranco simplemente había humo y muy poco trabajo detrás. Y lo que nos reunimos con la Dirección General de Deportes, más adelante nos reunimos con la consejera, el alcalde de Oviedo, la directora general de Deportes y yo. Mantuvimos una reunión posterior, llevamos el año pasado, bueno, al principio de años, en enero del 2021, llevamos una propuesta al Pleno para pedir que se cambiara el césped de esas instalaciones y ya en paralelo que se hiciera una valoración técnica, una valoración técnica y después económica de cuantificar cuánto es el coste de todo este proyecto, y en ese punto estamos ahora mismo por parte tanto de los técnicos del Principado como la parte técnica del Ayuntamiento de Oviedo, hacer una valoración y ahora ¿El césped se llegó a cambiar? El césped no, o sea, se está valorando todo el estudio para ver... Se está valorando el estudio de todo el complejo, porque la solución no es simplemente cambiar el campo de como pasaba en el Tartiere, que había que cavar, que el tema de las filtraciones y demás. Todo. O sea, ahí hay mucho más que hacer. Ahí se necesitan vestuarios, ahí habría que acondicionar los accesos, y en el campo de fútbol de Vallovín pasa exactamente lo mismo. Las condiciones son unas condiciones complicadas y nosotros les hicimos saber al Principado del grave problema que tienen esas instalaciones. Si se soluciona, porque son muchas demandas que se piden, años parado y bueno, al final el tiempo pasa ahí. Y de hecho mientras, bueno, pues el rugby percibe las subvenciones del Ayuntamiento de Oviedo por la convocatoria de eventos deportivos. A su vez, en la distribución de espacios, pues en la medida de nuestras posibilidades intentamos siempre buscar todo el espacio disponible para que puedan entrenar. De hecho, ahora mismo iban a entrenar, en el Ayuntamiento de Oviedo, hasta el día 3 de junio, todos los clubes deportivos solicitan el espacio para organizar su calendario deportivo, y a partir de ahí, en una Junta de Gobierno que fue a finales de agosto, se distribuyen los espacios donde van a entrenar, y han decidido que no entrenaban en Matalablima y ahora van a entrenar en la Pissarra, y bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades todo el espacio disponible está para todos los clubes de Oviedo. Y te voy a hacer las dos últimas preguntas sobre equipos deportivos de la ciudad. Bueno, realmente es un equipo y luego otro es un evento. El Oviedo Baloncesto, que al final pues se siguen en esa Leboro, en esa segunda división del baloncesto, jugando en Pumarín. Claro, siempre está con la miel en los labios, siempre está en playoff, no sube, pero claro, al final tanto va el cántaro a la fuente que un día de estos, ojalá sea este año, se consiga el ascenso a la máxima categoría. En ese caso, Pumarín se quedaría pequeño. ¿Desde el Ayuntamiento valoráis habilitar otras infraestructuras? Actualmente entiendo que el Palacio de los Deportes, para, si en ese caso hipotético sucede, se pueda disputar allí los partidos. Mira, el Palacio de los Deportes no es el sitio que pueda acoger hoy por hoy al club de baloncesto. Se barajó mucho, se habla mucho, y nosotros mantenemos una fluida y muy buena relación con la dirección del baloncesto, del club de baloncesto, y saben y conocen de las deficiencias que tiene el Palacio. El Palacio, hoy en concreto, el Palacio no tiene parqué. Las últimas aguas torrenciales que cayeron en el mes de junio levantaron 2/3 del parqué. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos día tras día. ¿Cuál es el compromiso de este equipo de gobierno desde el mismísimo momento que llegamos?
que el OCB pueda disputar sus partidos, y bien quisiéramos que subieran, estando nosotros en el gobierno, en unas instalaciones donde puedan acoger los 5.000 espectadores que necesitarían para poder jugar. Y eso que conlleva la reforma del Palacio de los Deportes. Y desde el mismo momento que llegamos, ahí estamos, y pretendemos que eso siga. Claro que la opción es reformar lo ya existente, no construir algo nuevo que lógicamente se va de presupuesto. Y de hecho, como sabemos, bueno, porque en Pumarín estamos un día sí y otro también, y en la última reunión que habíamos tenido en el mes de diciembre en las propias instalaciones, la pista y el parqué pues ya tenía 12 años. ¿Qué hicimos durante este verano? Pues se hizo el acuchillado, el acondicionado, se cambiaron las canastas y es decir, adaptamos o preparamos la instalación para que esté en las mejores condiciones posibles en el espacio que hay, y deseando que llegara pues a la noticia que llegó hoy, que ya estamos rondando el 80% del aforo, que es muy importante porque tiene una campaña importante de abonados, hay mucha afición, y nuestro deseo es que nadie se quede fuera de los partidos y puedan arroparlos para que puedan subir. Pues ojalá. El tema y al último, del ciclismo, que además sé que en la Vuelta Ciclista Asturias, Oviedo es inicio y final, además el año pasado con la novedad de la llegada al Alto del Naranco, que le pone así un poco más de complicación al final. Me imagino que ese compromiso se renueva para el próximo mayo, ya estamos adelantando muchas fechas, hablamos de 2022, y quizá lo que más no nos importa, porque al final nos importa todo, pero lo más visual, lo que más se vende en televisión es la Vuelta a España, ¿no? Que tiene Asturias prácticamente todos los años, todas las ediciones de manera una sí y una también. Este año pues llegó al Gamonitero, llegó también a Lagos. Hace poco, antes de la pandemia, llegó a Oviedo, justo delante del Campo Amor. Para el año que viene, ¿hay algo avanzado? ¿Algo que tenga Oviedo como protagonismo principal en esa vuelta? Pues mira, la Vuelta a Asturias es una vuelta de referencia, ya son 58 ediciones las que se lleva celebrando, y el año que viene pues ya estamos trabajando en la siguiente Vuelta a Asturias. Este año acabó en el Naranco no porque se quisiera conseguir esa meta, sino que fue una de las medidas que hubo que poner en marcha por el COVID, porque pues yo creo que fue un éxito, ¿eh? Creo que sin quererlo, sin pretenderlo. Sí, yo no sé si ahora los organizadores preverán que cuál fue el problema, que este año era justo el filtro para que el acceso fuera súper limitado, que no sacó, porque date cuenta que esto estaba pasando, esto estaba pasando el 1 de mayo o el 2 de mayo, que fue el fin de meta. Entonces no sé si ahora los organizadores, Cristina Mendo y demás, decidirán continuar allí o no, pero bueno, sea donde pretendan acabar en la temporada 2022, pues bueno, nos pondremos a trabajar el compromiso de Oviedo se mantiene, ¿no? Y ese se mantiene. Y en cuanto a la Vuelta a España, bueno, pues estamos a ver si logramos que una de las etapas de la edición del 22 pueda llegar a Oviedo, pero bueno, eso está muy en el aire. A ver si hay suerte o salida, porque ya saben que la Vuelta al final sale y llega. Pasamos al deporte amateur, así un poco de forma rápida, porque creo que al final, bueno, pues lógicamente no solo de ver deporte vivimos, también practicamos deporte, y precisamente una de las cosas que más se demandaba, que sí que existían de forma puntual, pero igual habría que potenciarlo un poco más, es todo el tema de las carreras populares, bien sea de correr, bien sea de bici. Ahora que parece que ya se puede volver a realizar eventos deportivos, sin ir más lejos, bueno, en Madrid este fin de semana se disputó la maratón, la media maratón y los 10 kilómetros. ¿Os proponéis algo de cara al futuro? Pues tema mira, de carreras. Muy a corto plazo emplazamos a todo el mundo que participe en la San Silvestre el 31 de diciembre. Si todo sigue como parece, yo creo que volverá a ser la prueba de referencia. Date cuenta, el año pasado, no pudiendo desarrollarse en la calle como sería nuestro deseo, en la San Silvestre participaron 3.500 personas, siendo una carrera virtual, inscribiéndose cada uno, corriendo. Bueno, sabes que se desarrolló la carrera durante 15 días y aún así, con todo, participaron 3.500 personas. Entonces, a corto plazo la San Silvestre, y después estamos abiertos a todo tipo de carreras, a todas las propuestas y a todos los eventos deportivos. Sí que es cierto que faltaba, ¿no? Esa carrera, porque al final hay que ver un poco los medios con los que cuenta Oviedo. No tiene mar, por tanto no puedes hacer una carrera a nado. O sea, eso es
y yo creo que entra en la cabeza de cualquiera, pero sí que Oviedo tiene montaña, tanto por el Naranco como por otras zonas, que una carrera de bicicleta, de ciclismo, que no solo sea para equipos, sino para cualquier persona que se quiera apuntar, federado o no, sí que tiene, yo creo que salida, porque al final es un deporte que es muy popular y que se podría tener, yo creo que gran seguimiento. Ya la última, que nos quedamos sin tiempo, no tiene nada que ver con esto, ya si esto era un examen lo has pasado con nota. Ya la última, como sabrás, nada, en 15 días menos se disputa el primer derbi de la temporada entre el Oviedo y el Sporting, tiene que ver en el Tartiere. Aunque quede mucho tiempo, te voy a pedir un resultado, un vaticinio que creas que pueda terminar ese partido ya para despedir esta primera entrevista. 2-1, pues oye, ojalá, ¿no? 3 puntos para el Oviedo, y seguramente que nuestros compañeros, la jornada del gemelo con la que vamos a comenzar, le preguntaremos por ello y seguramente estarán satisfechos con ese resultado. Conchita, concejala de Política Social y de Deporte del Ayuntamiento de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Asturias. Y a ustedes, no se vayan, porque una vez termina el multideporte empezamos con el juego de 2, equipo y afición, ya nada, en apenas unos instantes. Vale, ya... El Ayuntamiento de Oviedo ha patrocinado este programa.